Bien, me toca arrancar a mí hoy. Entonces, bueno, buenas tardes. En qué situación estén. Eh, bien, tenemos entonces nuestro primer encuentro, tercer encuentro con la parte virtual, y la idea es seguir, bueno, charlando ya algunas de las cosas que hemos ido trabajando en los encuentros anteriores. Como ya habrán ido viendo la cuestión de la dinámica, este va a ser un poco más explicativo, más narrado desde nuestra parte, y vamos a después ir planteando algunas cosas para el encuentro del jueves que viene, que nos encontramos de forma presencial, poder charlar y poder profundizar algunas cuestiones. El último encuentro nos habíamos quedado con esta cuestión de pensar las preguntas de investigación, los objetivos, los errores comunes. Habíamos estado charlando un poco con eso, y ahora eh, la idea era que pudiéramos seguir pensando esta cuestión de, bueno, tenemos las preguntas, vamos planteando a ver qué es lo que queremos hacer, qué tipo de fenómenos queremos analizar, cómo los queremos abordar, y una de las cuestiones fundamentales es esta cuestión de que precisamente dentro del análisis científico lo abordamos enmarcado dentro de una perspectiva teórica, una perspectiva conceptual, que da sentido a la investigación, la cual también da cuenta de la vinculación, de que nuestro trabajo no lo hacemos solos, sino que lo hacemos en vinculación con otra gente que ha hecho otras cosas, que ha desarrollado distintas perspectivas. Entonces, esta cuestión del marco teórico o contexto conceptual, como por ahí preferimos referirnos más como contexto conceptual, es súper fundamental, súper importante. ¿Sí? Es, a grandes rasgos, resumiendo un poco la cuestión, básicamente la idea del marco teórico o el contexto conceptual implica explicitar la postura teórica que utilizamos para analizar los fenómenos propuestos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos esto de que nosotros, cuando planteamos planteamos preguntas que queremos responder, y para responder esas preguntas tenemos que juntar datos y analizarlos desde un punto de vista? ¿Sí? Ese punto de vista del cual analizamos tiene que ver con este aspecto, ¿sí? Lo del marco teórico o contexto conceptual. Y me dirán, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Marco teórico, todos lo hemos escuchado mencionar, es el nombre de las secciones en los proyectos que hay que presentar, es como más familiar, mientras que el concepto de contexto conceptual puede ser que algunos lo hayan escuchado, lo hayan visto, y otros que no. ¿Sí? Digamos, en el fondo, las dos ideas refieren a esto, ¿sí? A los supuestos o presupuestos teóricos que usamos para llevar a cabo el análisis de los fenómenos planteados. Sin embargo, entre ellos hay diferencias que está bueno plantear, ¿sí? La idea de marco teórico refiere más a una concepción más tradicional, y al menos en lo que tiene que ver con el análisis de fenómenos sociales y culturales, vinculado también a una perspectiva más cercana al método científico más tradicional. ¿Sí? Entonces, en este aspecto, el marco teórico se presenta como un lugar en el cual uno plantea la teoría que busca verificar. ¿Sí? Fíjense que si hablamos de verificar y de que la teoría tiene un rol importante en el origen de las preguntas, también se vincula con esto que planteábamos de los abordajes más de tipo cuantitativos, ¿sí? Que buscan precisamente tratar de verificar si una determinada teoría, un determinado planteo, tiene potencial explicativo para la situación que nosotros queremos analizar o no. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, las concepciones más tradicionales de marco teórico hacen referencia a esto. ¿Sí? Yo planteo la teoría que alguien más desarrolló, ¿sí? Y busco ver si esa teoría sirve, se verifica, ¿sí? Si sirve para explicar los fenómenos que yo quiero trabajar, ¿sí? O que yo busco encontrar respuesta, ¿sí? ¿A qué refiere la idea de contexto conceptual? Que por eso planteamos que para nosotros es más interesante la idea de contexto conceptual en sí que la idea de marco teórico, aunque en realidad los dos conceptos hacen referencia a la cuestión de la teoría. Es el hecho de que el contexto conceptual
se define como un sistema de conceptos, supuestos, expectativas, creencias y teorías que respaldan e informan la investigación, ¿sí? Esta definición de contexto conceptual está la plantea, la retoma de otro autor, pero la plantea Nora Mendizábal en un capítulo sobre los diseños de investigación flexibles, que son por ahí un poco más propios de la investigación cualitativa, pero nos parecía súper importante esto, de pensar el contexto conceptual como un sistema de conceptos, ¿sí? Cuando hablamos de sistema, entonces estamos hablando de distintos elementos que interaccionan, se vinculan de distinta manera, que tienen distinta jerarquía, ¿sí? Pero no son solo conceptos, como podríamos pensar los conceptos operativos, que me permiten a mí problematizar una situación, sino también supuestos, expectativas, creencias, teorías más a nivel general que funcionan, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la característica más distintiva del contexto conceptual y que lo diferencia de la idea de marco teórico más tradicional? Es el hecho de que el contexto conceptual es construido por el investigador, ¿sí? Y al estar construido por los investigadores, también está estrechamente vinculado con el objeto de estudio, ¿sí? La idea de marco teórico como teoría a verificar plantea la existencia de una teoría, ¿sí?, que nosotros tratamos de ver si sirve para explicar la realidad concreta que nosotros estamos analizando. La idea entonces, por eso decíamos también que se vincula más con lo cuantitativo, del proceso deductivo, ¿sí?, de lo general a lo particular. Mientras que la idea de contexto conceptual tiene que ver más con el abordaje cualitativo, tiene que ver más con lo inductivo, ¿sí? Uno trata de analizar el fenómeno, recorta el objeto de estudio, y en base a ese recorte del objeto de estudio, empieza a pensar qué componentes o qué aspectos teóricos, ¿sí?, qué teorías, qué conceptos, qué ideas y demás, me sirven a mí para poder tratar de dar respuesta a esa situación, ¿sí? Por eso también que es una construcción. Es una construcción que implica una multiplicidad de fuentes que ahora las vamos a ir mencionando y desglosando, pero de nuevo, no es un armado teórico que existe más allá del investigador, ¿sí?, sino que el investigador, en base a una multiplicidad de fuentes, es que va definiendo cuáles son los conceptos, las ideas, las teorías que le parecen más significativas, más importantes para tratar de dar respuesta a las preguntas que se plantean. Como les decía entonces, hay distintas fuentes para la construcción del contexto conceptual, ¿sí? Entonces, estas fuentes, según Mendizábal, son tres. La primera tiene que ver con la experiencia vital, ¿sí?, del propio investigador y sus propias especulaciones e ideas, ¿sí? Un poco esto de los presupuestos que tenemos sobre el tema, el conocimiento que tenemos de la realidad, ¿sí? Pensando particularmente en las situaciones en las que trabajan y que las investigaciones están vinculadas también, que pretenden desarrollar, se vinculan estrechamente con la práctica del primer nivel. Es innegable, ¿sí?, que la propia experiencia de ustedes, en tanto profesionales que trabajan todos los días en estas situaciones, influye un montón en la cuestión teórica, ¿sí?, en la cuestión de la decisión de los aportes, de la delimitación, y también un poco en el hecho de que ustedes saben del tema, saben, o poseen distintos conocimientos que tienen distintas categorías sobre el tema, ¿sí? Por ahí no son conocimientos teóricos en sí, pero sí son conocimientos vinculados a la práctica que son necesarios tener en cuenta para esta construcción del contexto conceptual. La segunda tiene que ver con lo que sería el marco teórico más tradicional, ¿sí? No solamente la experiencia vital, sino también el conocimiento de distintas tradiciones teóricas, ¿sí?, y el análisis crítico de la bibliografía, es decir, las lecturas que hayamos hecho, ¿sí? Y en este sentido es muy interesante esta cuestión, porque da cuenta de que nosotros, ¿sí?, a lo largo de nuestra formación y el trabajo que vayamos realizando y eso, claramente vamos abrevando en distintos autores, distintas tradiciones, distintos enfoques que, teniendo en cuenta el momento de nuestra vida, podría ser vinculado con el primero de los ejes,
o con las inquietudes que vayamos teniendo, o con los lugares con los que estamos trabajando, nos interpelan de distinta manera, ¿sí? Nos van brindando herramientas que después nosotros usamos para pensar la realidad e ir pensando, sí, los conceptos que nos permiten precisamente problematizar la realidad, ¿sí? Ya no la teoría como algo a verificar, sino la teoría como algo para pensar mejor qué es lo que está pasando. Y la última de las fuentes que se plantean, y que también esto me parece que es súper interesante, tiene que ver con las propias investigaciones que podamos tener sobre el tema. El hecho de reconocer que todo trabajo de investigación, ¿sí?, por más que no tenga la finalidad de construir una teoría totalizadora y que dé respuesta a todas las situaciones similares que se dan en todos los contextos parecidos, sin embargo, cada trabajo previo aporta algo que puede ser pensado a nivel teórico, ¿sí? Permite sacar alguna serie de conclusiones o una forma de aproximarse al fenómeno. Entonces, en ese sentido, también constituye parte del bagaje que sirve para construir este contexto conceptual, ¿sí? Entonces, resumiendo, la cuestión de contexto conceptual, o la idea de contexto conceptual, hace precisamente énfasis en que en la teoría, no como algo que nosotros buscamos verificar, ¿sí?, y como que es algo también ajeno al investigador, no sé, fulanito de tal hizo una teoría que explica el funcionamiento de tal cuestión, entonces yo verifico o busco aplicar esa teoría para ver si me sirve para responder a las preguntas que yo tengo, sino al contrario, pensarnos también como constructores de teoría, y precisamente recolectar y reconocer la importancia que la experiencia, ya sea la experiencia vital, el conocimiento de la situación, las lecturas que hemos hecho, los trabajos que hemos hecho, son fundamentales para construir este contexto, ¿sí? Esta nube de conceptos, de ideas, que dan cuenta de la forma en la cual nosotros nos aproximamos a los fenómenos, ¿sí? Esa sería la cuestión así más general de lo que es el marco teórico o contexto conceptual, y por ahí las diferencias a nivel de, ¿cómo es? De a qué apunta cada una de esas ideas. A nivel un poco más práctico, y acá ya cruzando un poco con la cuestión de, bueno, cómo explicitar o cómo estructurar el marco teórico o contexto conceptual, no sé, al momento de escribir, ¿sí?, sí, podría ser de escribir, pero también nos sirve para pensar. Podemos pensar distintos niveles, ¿sí? Un, un primer nivel epistemológico mucho más amplio, como podemos pensar más a nivel de paradigma, que dé cuenta de las perspectivas que queremos desarrollar, ¿sí? Es una investigación más de tipo cualitativa o cuantitativa, es una investigación que hace más énfasis en la cuestión de lo social, la cuestión de la salud como un fenómeno más pensado en lo biológico, de las cuestiones de las relaciones de poder en las instituciones, ¿sí? Eso sería más la cuestión de las perspectivas. Las corrientes teóricas, eso por ahí podríamos, son esas, la teoría como nombre, ¿sí? Es decir, no sé, el análisis del discurso, o el análisis de redes sociales, o el análisis de esto, ¿sí? Como las teorías ya que podemos identificar con autores concretos que desarrollan ciertas perspectivas, con las cuales no nos casamos desde la idea de contexto conceptual, pero sí que vamos retomando y vamos planteando, ¿sí? También la cuestión disciplinar. Trabajamos desde una perspectiva interdisciplinaria que combine aportes de la tradición de la psicología con aportes de la tradición de la medicina familiar, o lo que vaya haciendo, ¿sí? Y por último, llegamos como al nivel más micro, más aplicado de lo que sería esta idea de la teoría, que es la cuestión de los conceptos operativos, ¿sí? En cada investigación que vayamos realizando siempre va a haber un concepto, que funciona medio como palabra clave para tratar de identificar, a ver qué es lo que nosotros queremos ver, problematizar, que también este concepto operativo generalmente lo definimos de forma clara, precisa, que tiene que ver un poco con, por ahí, diferenciar el lenguaje de la teoría del lenguaje del sentido común, citamos autores para ir definiéndolo, y que tiene que ver con esto de la porción específica de la realidad que yo quiero problematizar, ¿sí? Y desde qué perspectivas voy a llevar a cabo esta tarea, ¿sí? Bien.
Eso, en tanto un resumen, súper resumen de la cuestión del rol de la teoría, el contexto conceptual, el marco teórico. Algo que nos había quedado medio ahí a caballo de los dos encuentros, y que por ahí me parecía que estaba bueno poder charlarlo ahora, es esto de que decimos, bueno, para la cuestión de la teoría hay un rol importante de nuestra propia experiencia, pero también de las lecturas, la bibliografía, ¿no? Y también uno dice, bueno, ¿qué bibliografía? ¿Cómo accedo a los trabajos? ¿Qué leo? ¿Qué no leo? ¿Cómo seleccionar? ¿En qué lugares buscar? ¿No? Que es una de las cuestiones también más, no sé si más difíciles, pero sí que requiere un poquito de práctica o un poquito de conocimiento como para poder ir viendo, ¿sí? Entonces, pensamos, ahí está, ahí cambió, ¿no? Se ve la pantalla nueva. Eh, Algunos lugares como para ir viendo esta cuestión precisamente de la revisión de antecedentes, de dónde buscar, cuál es la potencialidad de estos distintos repositorios, sitios que existen, y qué podemos ir encontrando, ¿sí? Ahí. En relación a esta cuestión de dónde buscar, siempre recomendamos la cuestión de Google Académico, como buscador especializado de Google, que nos filtra todo lo que no es científico, ¿sí? Si nosotros buscamos un término o un trabajo, por más que lo busquemos con datos específicos, en Google normal nos puede salir cualquier cosa, ¿sí? Nos pueden salir blogs, nos pueden salir noticias sobre el tema, notas de opinión, páginas random, ¿sí? No sé, o uno busca, no sé, estamos buscando una definición de, no sé, pensar un concepto de representaciones y te sale una página que siempre los chicos en la escuela la ponían definiciones.p. Digo, ¿qué entidad tiene definiciones.p? Ninguna. Entonces, Google Académico lo que nos hace es nos elimina todo eso que no forma parte de lo que es el discurso científico. ¿Sí? Entonces en Google Académico vamos a tener acceso a trabajos publicados en revista, ¿cómo es? Actas de congreso, ponencias, mismo también libros. Ahí vamos a poder acceder a libros, la mayoría de esos libros van a estar con lo que nos pasa con Google Books, que podemos ver una parte, pero al menos podemos ir recolectando los datos y después ver, no sé si están en las bibliotecas o si están en alguno de los otros repositorios, alguna de las otras herramientas que tenemos ahí como para buscar. Otra de las cosas interesantes de Google Académico que tiene es que ustedes se pueden hacer con la misma cuenta de Google que usamos para toda nuestra vida, básicamente, pueden hacerse un usuario específico de Google Académico y generar alertas. ¿Sí? ¿Qué son alertas? Vos le pones a Google que cuando haya trabajos que traten determinadas temáticas, te mande un mail mostrándote las cosas más nuevas que haya. ¿Sí? Entonces, por ahí está bueno para mantenerse, como es, actualizado en ese sentido. ¿Sí? Si uno pone 18 alertas, le van a llegar 18 mails por día sobre esos trabajos, a veces es un poco demasiado, así que hay que encontrar el punto justo entre la cuestión de las alertas, que me sea útil, pero bueno, generalmente llega un mail diario con un resumen de las cosas más nuevas que hay sobre esos temas que nosotros planteamos, y a su vez también hay una opción de guardar en favoritos los trabajos, entonces también puede ser que nosotros estemos en la parte de revisión, uno va leyendo y va viendo un montón de cosas. Entonces podemos guardar los trabajos como favoritos y nos va a ir juntando sin necesidad de descargar el acceso a cada uno de estos trabajos. ¿Sí? Herramientas que tiene esta versión específica de Google enfocada al ámbito académico que no tiene el Google común. Otro de los lugares en los cuales podemos llegar a encontrar trabajos interesantes son academia.edu o ResearchGate. ResearchGate, me olvidé de ponerlo en el Power, pero podemos trabajar igual, que son una especie, a ver, podemos pensar que son redes sociales donde se comparten trabajos científicos. ¿Sí? Ustedes ahí se pueden armar perfiles, academia.edu se puede hacer con cualquier cuenta. Para ResearchGate necesitan una cuenta académica, si no, no pueden generarse un usuario, eso es una limitación. Pero bueno, Academia es libre,
Hay una versión paga y hay una versión gratuita, pero no plantea mayores impedimentos la versión gratuita, se puede acceder a los trabajos igualmente, y ahí lo que ustedes pueden hacer es, no sé, conocen a un investigador, una investigadora, alguien que saben que tiene un montón de trabajos, pueden encontrar sus perfiles y ahí las personas van subiendo todos sus trabajos, ¿sí? Puede que la suban, pueden que no, si no la suban, bueno, es mala suerte. Pero es un lugar interesante porque hay un montón de trabajos que están ahí dando vuelta y donde también nos podemos casi que, probablemente hay una opción de que se les puede escribir directamente a las personas de los perfiles y demás, entonces nos podemos contactar con esta gente y funciona como una red social especializada en la divulgación de trabajos científicos, tanto academia como ResearchGate. Pasando a otro tipo de repositorios. Hay otros que funcionan como bibliotecas, ¿sí? Que funcionan en formato virtual, en los cuales hay muchísimo material digitalizado que la verdad que uno, si las conocen, probablemente sepan de qué estoy hablando, si no, es un viaje de ida, es un universo que uno dice, empieza a dudar, dice, ¿qué puedo no encontrar acá? O sea, es como que buscas, y hay. Y son dos de estas que funcionan como bibliotecas, que son la Z-Library y la Genesis Library. Ahí están los links, el primero es z-lib.org, y el segundo es libgen.is, en las cuales nosotros podemos buscar en Z-Library solo libros, ¿sí? Pero encontramos libros de un montón de cuestiones. Z-Library lo que tiene es que es gratuita, te pide que te hagas una cuenta y te permite descargar hasta 10 textos por día, pero bueno, también uno no es que anda descargando 10 millones de cosas, pero por ahí está bueno porque hay un montón de cuestiones. Z-Library tiene mucho en español. Génesis no tiene tanto en español, tiene muchísimas cosas, pero bueno, Génesis no pide un login, tiene una parte de de biblioteca científica, Génesis está en inglés nomás. Otro impedimento que por ahí si no manejan demasiado el inglés, se puede complicar, no es tan difícil darse cuenta qué es lo que hay que hacer, pero bueno. Génesis tiene una parte que es de libros y otra parte que es de artículos científicos, ¿sí? Que ustedes también pueden buscar o por temática, o si ya saben un artículo específico, que el autor, el año, la revista y demás, pueden buscarlo y ahí puede que aparezca, ¿sí? Y el último de los recursos estos que estamos ahí planteando es el de Scribd. No sé si lo conocen, es una plataforma bastante interesante porque tiene libros en formato ebook y cuestiones, pero tiene esta política de que uno puede descargar de forma gratuita subiendo alguna cierta cantidad de archivos. Entonces hay un montón de gente que, no sé, digitalizaban libros o fotocopiaban libros que son por ahí, que no están digitalizados en sí, pero digitalizan una fotocopia, no sé, de un libro que usaban en la cursada o demás. Entonces es muchísimo material. A veces uno encuentra una parte del material que necesita, pero no es la parte que le sirve, sino que es otro capítulo o demás, pero nunca está de más ahí chusmear un poco qué es lo que hay en Scribd, porque bueno, uno puede encontrarse sorpresas interesantes, y esto no lo voy a encontrar nunca en ningún lugar, y termina estando ahí disponible. Es una lotería, particularmente Scribd es el que menos seguridad uno puede tener del éxito, pero a mí me ha salvado varias veces, así que siempre recomiendo usar, ¿sí? Y puede que nos encontremos con un problema extra, ¿sí? Encontramos un artículo, nos sirve y nos encontramos con lo que se denomina como paywall, o traducido al español sería como la pared del pago, ¿sí? Es un artículo que es como nos súper sirve, nos súper interesa, dice esto es genial, pero para acceder me pide que pague $45, ¿sí? Y uno dice, bueno, puede que no tenga los recursos, o puede ser que tenga los recursos y no pueda destinarlos a eso. ¿Qué opciones podríamos llegar a tener ante esta situación? Hay una que es completamente
legal, legítima, y que no plantea ningún inconveniente, y es el hecho de escribirle a la gente que hizo los artículos. ¿Sí? Podemos escribir por mail a los autores, y ellos, a pesar de que la página, que la revista sea cerrada y que tenga por pago, si uno les pide específicamente ese artículo, ellos tienen derecho a mandarlo por mail. ¿Sí? Entonces es una posibilidad que no es una posibilidad 100% legítima. Y hay otra que es la de Sci-Hub. ¿Sí? No es la mejor opción, pero bueno, en caso de que sea súper necesario, es una posibilidad que existe, ¿sí? Y que implica que es una página en la cual uno puede copiar la dirección del el URL, que es la dirección web, o el DOI del artículo, y buscarlo por esa página, y suelen estar disponibles. ¿Sí? ¿Cómo es que funciona? Como les decía, el URL es este cuadradito que, no sé si el puntero aparece por acá, a ver. El URL es la dirección, que la podemos copiar de acá arriba, o el DOI, que es este número, que parece como una dirección web, que dice doi.org y hay un número largo que sigue. Lo podemos copiar. Vamos a la página esta que les comentaba. Bueno, no se estaba viendo el puntero. Ahora no puedo. Ahí está. Vamos a la página que les comentaba, pegamos estos datos ahí, damos Enter, y si el trabajo está disponible, aparece ahí y se puede descargar. ¿Sí? Como decíamos, esta es la opción, no es recomendable, pero bueno, ante una imposibilidad y una necesidad que no podamos recurrir a otro medio, es una opción que existe y que creemos que está bueno que se sepa. ¿Sí? Después está en cada uno usarlo o no. Bien, eso en tanto a la cuestión del marco teórico y la revisión de antecedentes y un poquito de cómo buscar. Sí, tal cual es como dice Sandra, es que en realidad pasa eso, muchas veces uno no, bueno, mucha gente, por ahí si uno entra un poco a indagar en lo que, todo el revuelo también que hubo por la persecución de la creadora de la página, en realidad también le decimos, es legítimo en tanto, pero muchísima gente alrededor de todo el mundo escribe y agradece que pudo hacer sus investigaciones gracias a eso. Porque realmente decimos, uno piensa $45 un artículo, por más que tengamos, o sea, probablemente ese dinero lo podamos destinar a algo mucho más fructífero que pagar un artículo. Así que bueno, viene salvando vidas desde que existe, y esto, justamente democratizando un poco el acceso, que también decimos, nosotros sabemos por publicar que nosotros no tenemos ningún rédito económico tampoco de eso que publicamos, eh, así que los autores, digamos, no se ven perjudicados porque esté esa información ahí. Así que bueno, pasando un poco ya a lo que sería o se conoce como marco metodológico, que tiene que ver con este grupo de decisiones que uno cuando piensa en metodología piensa en justamente técnicas de recolección de datos, técnicas de procesamiento de esos datos. Nuestra idea en ese sentido era, como también sabemos que tenemos un tiempito acotado ahora para trabajar, claramente es un tema que no se puede agotar en menos de media hora, y ni siquiera en un curso, porque justamente la riqueza de trabajar estas cuestiones está en pensar cada uno en su objeto de estudio, ¿no? Porque eso claramente va a ser, y con eso ya pasamos al primer punto, tendemos muchas veces a... Ahí pasa. No logramos sacar el puntero. Es nuestro objeto de estudio el que nos dice qué herramientas metodológicas usamos. Muchas veces sucede, sobre todo cuando estamos iniciándonos en cuestiones de investigación, que decimos, voy a hacer una investigación, voy a hacer encuestas, voy a hacer entrevistas. Lo primero que uno tiende a pensar es en eso, el cómo. Y fíjense que nosotros estamos ya tercer encuentro o sexto si tenemos en cuenta las presenciales, y recién ahora estamos empezando a hablar de técnicas de recolección de datos. Esto ¿por qué, digamos, también lo pensamos, lo planteamos de esta manera? Porque es una parte del proceso que tiene que darse en consonancia con justamente la construcción del objeto de estudio, desde qué perspectiva teórica nos posicionamos, desde
qué lugar ocupamos en este nicho de antecedentes o investigaciones previas que se hicieron sobre el tema. Recién después de madurar todas esas otras decisiones que son pilares, que son los fundamentos del estudio, recién ahí podemos empezar a decidir qué técnica. Pero a ver, es súper natural que uno, porque es la parte que uno dice, es la parte más activa, ¿no? Como voy a hacer algo, porque leer, bueno, leo, pienso, bueno, pienso. La parte que uno hace, que siente que hace en realidad, porque todo lo anterior implica mucho más laburo, pero lo que uno siente como que está haciendo algo es, bueno, ¿qué técnicas? ¿Cómo me voy a movilizar para conseguir estos datos? Entonces, queríamos hacer énfasis en esta idea de que, bueno, hay que ser un poquito menos ansiosos y, a ver, podemos ya tener una idea, bueno, me gustaría trabajar con entrevistas, pero tenemos que decir un montón de cosas antes de eso. Lo que nosotros vamos a plantear en este ratito, en realidad son cuestiones así generales respecto de este momento de decisiones metodológicas. La parte más de técnicas, a ver, ustedes saben por sus trayectorias también, y si no porque lo han visto aunque sea teóricamente en libros, que de técnicas podemos hablar siglos y siglos, así que de eso nos vamos a ocupar en el encuentro que viene en una partecita, pero no de explicar todas las técnicas y todo eso, porque justamente para eso está la bibliografía. Sí, lo que vamos a hacer es presentar algunas, va a ser una selección de algunas, las que por ahí creemos que también en vistas a lo que estuvimos conversando con los distintos grupos la vez pasada, y algunos trabajos que nos han enviado, creemos que les pueden servir más, y nos vamos a centrar en las potencialidades o dificultades que tienen esas distintas técnicas, pero claramente no vamos a poder abordarlas todas. Insistimos también, si ustedes ya saben que hay alguna que les interesa, o que les interesa pero no saben mucho, o que la han empleado y les ha costado, los pueden escribir y nos mandan, y también obviamente lo consideramos para el encuentro que viene. Bien, en relación con estos puntos que les decíamos, un término que suele aparecer mucho es este de triangulación de datos. No sé si lo han escuchado, pero que es como muy ponderado en distintos tipos de investigación, ya sean enfoques más cuantitativos o enfoques más cualitativos. Si alguien emplea o triangula sus datos, como pulgar arriba, como está muy bien visto, y está bien visto ¿por qué? Porque sobre todo, digo, en investigación cualitativa, pero hay estudios cuantitativos que también trabajan con triangulación, porque apunta a esta cuestión de la confiabilidad, ¿no? Que decimos, ¿qué cosa? Obviamente, cuando uno hace una investigación científica, piensa en todos estos valores y criterios que también ya están determinados, que son los que les dan el estatus científico a lo que estamos haciendo, y que hace que sea científico y que no sea, me pintó ver un tema y lo voy haciendo más o menos. Hay que cumplir con ciertos criterios y esos datos tienen que tener ciertas características. Y el abordaje de nuestro objeto de estudio también tiene que cumplir con esos criterios. ¿Qué sucede? Pensemos nosotros en el caso de las investigaciones que desarrollan ustedes. Siempre involucran personas, porque, digamos, ya sea desde un punto de vista más, como decía Joco, más biológico, o más desde el punto de vista social, siempre hay personas. Y trabajar con personas ya siempre es un problema extra, ¿no? Digamos, por todas las implicancias que eso tiene. Y los fenómenos que abordamos tienen obviamente distintos grados de complejidad, dependiendo también de la amplitud de los estudios. No es lo mismo un estudio exploratorio, que uno recién comienza con una muestra pequeña y demás, a un trabajo de los que uno lleva adelante cuando está haciendo alguna especialización o está haciendo algún posgrado que ya tiene otro carácter y otro alcance, quizás también el estudio. Pero los fenómenos siempre son complejos, y es prácticamente imposible, esto lo plantean la mayoría de los autores, es casi imposible que uno pueda usar una única técnica para poder abordar ese fenómeno. Al menos para abordarlo lo más ampliamente posible. Nunca vamos a poder abordar todo, eso ya lo sabemos, pero esta cuestión de la complementariedad de técnicas, o también conocido como la triangulación de datos, nos permite justamente ir captando distintas aristas del fenómeno. O sea, yo puedo trabajar con datos estadísticos que puedo tener respecto de, vuelvo otra vez, creo que estaba solo por ahí, con lo del el número de las personas que habían ido a retirar el PAP y demás. Yo puedo tener ese dato
ese dato estadístico, ¿me va a alcanzar? Y no, porque queremos saber por qué no fueron a buscarlo. Entonces eso, necesitamos otras técnicas. Tenemos estos números, necesitamos complementar. ¿Con qué? ¿Será con encuestas? ¿Será con entrevistas? ¿Será con grupos focales? Bueno, digamos, la técnica que se nos ocurra, que obviamente no va a ser elegida azarosamente, sino que va a tener que contemplar cuál es el objetivo que tenemos, principalmente, y también los recursos, como decíamos, bueno, yo puedo bancar, largar una encuesta que la arme otra persona, que la arme otro grupo y que la difunda y eso sea pago, bueno, hay que ver también eso de la cuestión de los recursos en la elección de las técnicas. Lo que suele suceder, creo generalmente es que mucho es el esfuerzo de uno y uno hace todo, o sea, no tenemos generalmente dinero para estar pagando una empresa que nos haga las cosas. Así que esto, pero también es el recurso humano, digamos, hay que ver si es factible que podamos sumar una gran cantidad de datos de distintas técnicas. A ver, con esto digo, tampoco es para volverse un fanático y querer abordar cada mínima porción de ese objeto de estudio y emplear 250 técnicas que después nos van a arrojar datos que, bueno, va a haber que procesarlos y ahí va a ser otro problema. Entonces, es importante, sí, contemplar la posibilidad o al menos comprender que una sola técnica nos va a limitar un poco y que está bueno abrir el panorama a incorporar otras. En relación con esta cuestión también de lo que es la etapa esta de recolección de los datos y esto que decimos de la cantidad, que también muchas veces cuando uno dice quiero hacer una investigación, voy a hacer encuestas, voy a hacer 100, porque es un número hermoso y es un número que si queremos hacer cuentas nos va a venir bárbaro porque cierra y es más fácil hacer los cálculos. ¿Qué pasa? Muchas veces sucede que ese número de informantes o ese número de encuestas o fuentes a revisar, que uno lo predetermina de antemano, que no está mal obviamente hacer eso, después sucede que en el desarrollo de la investigación llegamos a esto que se llama la saturación teórica. ¿Qué es? Digamos, supongamos que nosotros queríamos verificar nuestra hipótesis y suponemos que haciendo 100 encuestas vamos recién a poder verificar esto, ¿no? Puede ocurrir que, obviamente, dependiendo del objeto de estudio, a la encuesta número 32 ya venimos escuchando, o sea, los resultados vienen dando lo mismo. Estos ni les digo por experiencia propia con el tema de las entrevistas también, que uno, bueno, yo soy muy de tipo lo que digo que no hay que hacer, lo sé por experiencia de querer, bueno, voy a hacer 20 entrevistas por cada escuela, y después, bueno, el recurso humano, que es uno mismo, termina no pudiendo cumplir con ese objetivo, pero además digo, ¿por qué me voy a poner a hacer 20 si en realidad me di cuenta que haciendo 3 ya tenía los datos que necesitaba? Esto de la saturación teórica es que llega un punto que la información nos termina siendo redundante. No llegamos a resultados nuevos, digamos, se estanca, por decirlo de alguna manera. Esto, les digo, sobre todo sucede con este tipo de metodologías, con la entrevista, que uno va paulatinamente recolectando los datos, entonces es más consciente también de hacia dónde van, internamente los va categorizando ya por más que no los haya procesado o estadísticamente o analizando, encontrando las categorías que los organizan. Esto es algo también importante de tener en cuenta, por eso lo que señalaba Joaco de esto de los diseños flexibles, si querés pasar al próximo. Creo que me adelanté. Sí, bueno, va por ahí. La retroalimentación, esto de los diseños flexibles tiene que ver con este punto de la retroalimentación constante, que es, bueno, volvemos sobre las decisiones que tomamos. A ver, no para decir, bueno, de repente a la mitad ya hice 3 años de doctorado y ahora voy a cambiar, no para cambiar drásticamente, pero sí revisar las decisiones y hacer los ajustes que sean necesarios. ¿No? En relación con eso, esta idea que pusimos ahí en el Power de negociación de significados,
nos pareció importante, pensando también en el caso justamente de la atención en el primer nivel, y también por lo que nos han compartido en los distintos encuentros, las inquietudes y las cosas que surgen, la visión, digamos, o la voz, por decirlo de alguna manera, de las personas con las que trabajamos es muy importante. Y entendemos que en los estudios que ustedes están pensando o que ya están llevando a cabo, no solo es como lo que se tiene en cuenta, es fundamental. Entonces, esto de negociar los significados tiene que ver, bueno, con incorporar también en nuestros diseños metodológicos esa voz de los demás, ¿no? Yo justo, por ahí, mi tema de investigación no tiene que ver con salud, pero sí me ocurrió que justamente a partir de las entrevistas, yo trabajé con, sobre todo, 3 técnicas: observación no participante, entrevistas semidirigidas y consultas de fuentes, de material emitido por el Ministerio de Educación. Entonces, en las observaciones de las clases a las que yo asistía, que fui a distintas instituciones educativas, y en las entrevistas, me encontré muchas veces frente a, por ejemplo, lo que se entendía, o sea, la definición que por ahí, desde el mundo de la docencia, se tenía de mi concepto principal, que era la consigna. Yo trabajaba analizando cómo se construyen las consignas, no era exactamente lo mismo que yo había pensado que era la consigna, de acuerdo con, obviamente, todo mi marco teórico, la revisión de antecedentes. Yo me encontraba con que para la docente de nivel inicial la consigna implicaba un montón de otras cosas que yo no había contemplado, no solamente en la definición de lo que era una consigna, sino también en variables que de repente aparecían, que yo dije, bueno, voy a considerar variable género, edad, bueno, profesión, un montón de las variables clásicas que uno tiene en cuenta, sobre todo en el tipo de estudios sociolingüísticos que hacía yo. Pero acá, digo, de repente es importante el contenido que se trabaja en la clase. De repente es importante si el chico está alfabetizado o no. De repente, para entender el concepto, que si ya el concepto está en el título, es claramente un concepto súper central de estos conceptos operativos que mencionaba Joaco. Y ahí, digamos, es en la etapa de desarrollo justamente o la aplicación de estas técnicas que se volvieron a revisar esas nociones, y no hay que desesperar, porque, o en realidad uno desespera, pero no hay que quedarse en esa desesperación de, al final no era, esto hace 7 años que estoy haciendo esto y de repente no es tal cual yo lo había pensado. Bueno, está bien, porque la realidad es muy dinámica, y, y lo que uno trae de conocimiento, lo que uno consultó en la bibliografía, no siempre se va a condecir justamente con lo que encontramos. Así que bueno, esto es un poco como un panorama previo para después ya el jueves que viene meternos un poquito más con las técnicas específicas. Que ahí también va a estar bueno que nos puedan ir contando un poco ustedes de las investigaciones que han hecho. En relación, sí. Con respecto, ay, no prendo la cámara porque me anda mal internet, ¿sí? No pasa nada. Lo de la saturación teórica, ¿sí? Sí. Puede pasar que vos implementas la encuesta y bueno, como decís vos, empezás a recibir siempre el mismo resultado. Llega un momento que se replica ese resultado. Pero ¿qué pasa si vos querés llegar a la significancia estadística? Quiere decir que vos estableciste que tenías que hacer el número de encuestas, pero si ya llegaste mucho antes, ¿qué haces? ¿La cortás mucho antes o llegás a ese valor de encuestas para obtener la significancia? No, ahí en el caso de, ya desde una perspectiva cuantitativa, sí, que uno tiene definido, como vos decís, Sole, un número que tiene que ver, que no está elegido tan azarosamente, como yo dije, bueno, 100 porque el 100 me gusta. Digamos que está elegido por una cuestión de la validez que tienen estadísticamente, se hacen, hay que hacerlas. Hacerlo. Sí, sí. Bien, bien. Sí, en ese caso sí. Sí, esa es una de las diferencias que hay respecto de la investigación cualitativa, y acá hablamos, a ver, porque nos parece que nos quedó fuera investigación-acción. La investigación-acción es
una hijita de la investigación cualitativa, entonces por eso está englobada, digamos, en este sentido. Bueno, en lo que yo les decía hace un ratito de la cuestión de los criterios, que muchas veces son los que uno dice, es lo que vuelve científica a nuestra investigación. En la investigación cuantitativa, entre la investigación cuantitativa y la cualitativa, hay ciertas diferencias respecto de los criterios, no, digamos, y esto no hace, porque también está ese prejuicio que también venimos comentando de que la investigación cualitativa es más o es menos rigurosa, y en realidad lo que sucede es que o hay otros criterios o los criterios son entendidos en función de otras cosas. En cuanto a lo que es cuantitativo, son los 3 criterios conocidos de confiabilidad, validez y objetividad, con todas las, digamos, las precauciones que hay que tener cuando hablamos, por ejemplo, de eso, de objetividad, bueno, con los límites que tiene el concepto a nivel epistemológico, filosófico, y que la objetividad completa es imposible, pero sí sabemos, bueno, que la cuestión de la confiabilidad tiene que ver con que ese instrumento que yo estoy usando para medir, si lo aplico repetidas veces, en el mismo sujeto, con las mismas condiciones estables, tiene que dar el mismo resultado. Estamos pensando en situaciones que requieren de la posibilidad de tener controladas muchas variables, que no siempre sucede pensando en nuestros objetos de estudio, en los objetos de estudio de ustedes, que son personas y personas viviendo en sociedad y que atraviesan distintos procesos. Eso muchas veces es muy difícil de lograr. Lo mismo que decimos pensando en el criterio de validez en la investigación cuantitativa, ver justamente si este instrumento que yo estoy empleando me permite medir la variable que a mí me interesa. A ver, esto no es que no ocurra en investigación cualitativa. Tenemos también, obviamente, es importante la cuestión de la confiabilidad, de la validez de esos datos, pero también se agregan la reflexividad, que era lo que comentábamos recién, la cuestión de poder volver sobre el propio proceso, poder poner en evidencia o dejar en claro cuáles son nuestros preconceptos, nuestras preconcepciones sobre el tema, poder también blanquear nuestros sesgos, que ya un poco lo hemos estado conversando en los otros encuentros. Eso tiene que formar parte o sea, el que uno blanquee esas cuestiones hace o enriquece y fortalece la investigación, porque implica que uno es consciente de que el sesgo está, bueno, lo blanqueo y sé que tiene estas limitaciones. La cuestión de la adecuación epistemológica tiene que ver con poder, justamente, que exista coherencia en nuestro estudio entre el objeto de estudio, lo que nos proponemos hacer, las perspectivas teóricas que adoptamos, y después también las técnicas que aplicamos para recolectar esos datos. Tiene que estar todo en consonancia, porque si no, claramente va a haber desfasajes que nos van a hacer ruido y no nos van a permitir responder a las preguntas de investigación que nos planteamos. Y después, que esto me parece súper importante en relación también con lo que venimos conversando, que es la relevancia, ¿no? Decimos, es un criterio en la investigación cualitativa, y ahí también aparece la investigación, o la investigación acción, por supuesto, que lo que yo estoy estudiando tenga relevancia o para el campo científico de una determinada área, pero principalmente para las personas que están involucradas, sea para la comunidad de profesionales, sea para la comunidad, el barrio, la unidad sanitaria en la que estoy trabajando. Ese criterio no está en la investigación cuantitativa y sí aparece como muy importante en la investigación cualitativa. Y para ir cerrando, que nos queda poquito tiempo, de último esto también lo podemos seguir conversando, está la cuestión ética, ¿no? Que yo les decíamos al principio, a ver, ustedes con esto están muy familiarizados porque ya su práctica profesional les implica cuestionamientos desde el lugar, desde la ética, ¿no? Que por ahí otras profesiones no los interpela tanto el pensar la ética en el propio trabajo, porque por ahí uno no trabaja con personas, y sobre el cuerpo de las personas, en la interacción muy cercana con personas. Así que acá simplemente mencionamos algunos puntos sobre los que se comenta siempre que se habla de ética en investigación en general. Ustedes también trabajan, el consentimiento informado es la herramienta principal, ¿no?, que tenemos para poder justamente
validar éticamente el estudio que estamos realizando, que también en el campo de la salud es algo que no es solo de la investigación, sino que también forma parte muchas veces de los procedimientos que llevan adelante. Necesitamos el consentimiento para hacer tal práctica. Bueno, tengo que hacer una endoscopía, necesito el consentimiento también. Así que es una herramienta que por ahí se conoce un poco más. Lo que sí distintos autores plantean es que a veces sucede en salud, dicen, que como uno forma parte, o sea, esta cuestión de la ética forma parte de la propia práctica, se tiende a rutinizar o a hacer una parte más de los requerimientos burocráticos a los que ya estamos acostumbrados. Bueno, firmarme el consentimiento informado. Entonces, pierde a veces un poco, o se pierde el espacio de reflexión respecto de lo que implica justamente ese consentimiento. En relación también con, ya dentro de lo que es procesamiento y de la publicación de esos datos, cuestiones básicas que ya deben conocer también, obviamente la protección de la intimidad y de la identidad de las personas, que esos datos que nosotros compartimos estén siempre anonimizados, que no se exponga justamente a las personas, más allá de los principios que no estoy mencionando, que me parecen obvios, obviamente, de no daño, de no perjuicio y de beneficio de las personas. La cuestión como otro instrumento importante en relación con la ética, que esto ustedes sí tienen, por ahí no sé si específicamente de espacios de formación como en la universidad, pero sí por ahí los hospitales, las investigaciones que van desarrollando, tienen un comité de ética que verifica, un comité de expertos que está atento a que justamente se cumplan esos requerimientos éticos y no se soslaye nada que sea importante respecto de lo que es la protección de las personas. En otras áreas no tenemos y tenemos que apelar a un montón de conocimiento de otras disciplinas o a documentación general. No sé, por ejemplo, nosotros en lingüística trabajamos con lineamientos de CONICET para ciencias sociales, porque no tenemos. Entiendo que en el ámbito de la salud hay un montón de documentaciones, justamente decir, documentos legales en los que se pueden apoyar justamente para tomar decisiones respecto de cómo abordar los datos en este sentido. Y por último, un aspecto que me parecía importante de sumar, que por ahí es lo que más dejamos de lado, es lo que tiene que ver con lo que algunos autores denominan microética, que son esas decisiones que son más cotidianas, que obviamente uno dice yo voy a anonimizar estos datos, es algo que parece obvio y es la decisión más palpable respecto de lo ético, pero después también a lo largo de las decisiones, o sea, dentro de lo que es el quehacer de la investigación, tenemos otras cuestiones que también implican a la ética, como por ejemplo decimos, ¿quién financia los estudios que hacemos? ¿Hay concordancia entre nuestros intereses, nuestros propósitos como grupo de investigación o como investigador y la institución que me financia? Que nosotros muchas veces tenemos ese problema en las carreras de comunicación, que o acá, si me financia una empresa del polo petroquímico, pero yo estoy haciendo una investigación que va a plantear cuestiones que pueden perjudicar la imagen del polo petroquímico, que son cuestiones de éticas que se tienen que contemplar. Cuestiones de relación de poder entre los investigadores dentro de un grupo, o cuestiones también entre los investigadores y los sujetos de investigación, quienes participan de la investigación, y también un aspecto que no hay que olvidar desde lo que es el desarrollo uno trabajando con personas, la cuestión de la empatía, de generar un clima de confianza que no sea, digamos, traicionero, es un clima de confianza que se genera para que la persona esté cómoda y justamente no solo podamos obtener el dato y listo, ya ahora no te quiero más, no te voy a hablar nunca más, sino generar vínculos que sean fructíferos para por supuesto, las dos partes de quienes participan del estudio. Y un dato que menciona Zarco Colón es la cuestión de la autoría en los trabajos, por ejemplo. Eso lo planteo como una cuestión de microética, el momento de decidir el orden de los autores de un artículo, que por ahí es una pavada, o uno dice, bueno, va, el director del proyecto primero, bueno, esas son cuestiones de microética, que son decisiones a veces están un poco más impuestas que otras, pero que está bueno pensar porque hacen al
al quehacer, digamos, cotidiano de la investigación. Bueno, hemos corrido una vez más. Sabemos que nos están quedando muchas cosas afuera. Volvemos a insistir en esta cuestión de que lo que los inquiete, las inquiete y dicen, esta técnica me genera dudas o quiero saber más sobre esto, orientamos los encuentros en función de lo que ustedes nos pidan. Así que no tengan miedo en escribirnos, a mí o a Joaquín, o por ahí se lo transmiten a Sandra y ella nos lo pasa a nosotros. Así vamos haciendo esos ajustes. No les vamos a dar una tarea específica para el encuentro presencial, sí les vamos a pedir que lleven, o sea, algunos ya sabemos que están trabajando, ya tienen el objeto de estudio delimitado, están más viendo objetivos y demás. Vamos a ir avanzando, la idea es que por ahí trabajemos media horita nada más con lo de técnicas y después nos aboquemos a ir charlando con los distintos grupos, y también sobre todo eso, que vayan decidiendo, o que nos vayan, si quieren, mandando por mail, si tienen un trabajo ya arrancado y lo quieren presentar en las jornadas de septiembre, bueno, indíquennos también eso, así sabemos cuáles son estudios que ya están en marcha y no se tienen que ver con alguna otra cuestión, cuáles están pensados para las jornadas, así vamos también nosotros organizándonos en acompañarlos a ustedes en ese sentido, ir atajando lo más urgente y también ir pensando eso de las investigaciones que ya están en